maestro, mi nombre es Gracia Mariana Díaz de BCH1 y este es mi video documental sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría empieza en 1945, que es un conflicto que se da después de que finaliza la Segunda Guerra Mundial entre dos potencias que tomaron el relevo en ese entonces, que fue Estados Unidos y Unión Soviética, que lideraron dos bloques, el bloque comunista por parte de Unión Soviética y el bloque capitalista por parte de Estados Unidos. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Se llamó Guerra Fría porque ninguno de los dos bloques tomó acciones directas contra otras, es decir, batallas, aunque sí hubieron conflictos derivados y guerras auxiliares. Las razones principales de este enfrentamiento son las ideológicas, como ser Marx y Locke, económicas, políticas y propagandísticas. La Unión Soviética respaldó y financió gobiernos socialistas, mientras Estados Unidos propagó desestabilizaciones y golpes de estados en toda Latinoamérica. Los antecedentes de la Guerra Fría comienzan mucho antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, en 1945, específicamente en 1917, tras el triunfo de la Revolución Rusa, de la cual surgió como primer país socialista. Este hecho provocó grandes erosiones en las relaciones ruso-estadounidenses. Los soviéticos defendieron que el capitalismo debía ser derribado por el comunismo. Los capitalistas americanos ayudaron al ejército blanco en la guerra civil rusa. Finalmente, las tropas del ejército rojo, liderado por Trotsky, obtuvieron la victoria. En 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y Estados Unidos habían sido aliados para frenar a Hitler. Tras terminar la Segunda Mundial, se da la conocida Conferencia de Yalta, que es un acontecimiento en el que se reúnen Losif Stalin de la Unión Soviética, Franklin Delano Roosevelt de Estados Unidos y Winston Churchill de Reino Unido, en una conferencia para repartirse Alemania. Esta supone la división de Alemania en 4 partes, una para cada país y la otra para Francia. También de la desmilitarización y devolución de tierras tomadas por Alemania y la creación de las Naciones Unidas. Los soviéticos, tras la guerra, habían ocupado Europa del Este. Para frenar esta expansión, Estados Unidos ayudó con el Plan Marshall. El Plan Marshall ayudaba a salir de las ruinas a Europa y a la zona occidental de Alemania. Dieron grandes ayudas económicas a Europa. El plan estuvo operando 4 años, hasta 1948. Los objetivos eran reconstruir zonas destruidas por la guerra, modernizar la industria europea. Destinado a quitar el comunismo, que tenía una gran influencia en la Europa de la posguerra, los detractores del plan Marshall argumentaban que era una muestra de imperialismo económica por parte de Estados Unidos. Los Estados Unidos promovieron la fundación de la OTAN. La OTAN, ¿qué fue la OTAN? Es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es una alianza militar intergubernamental constituida para la defensa colectiva en 1949. Seguidamente tenemos el Pacto de Varsovia, 1955. Finalmente, Berlín, Europa y el mundo quedaron divididos por el llamado telón de acero por Churchill. En 1949, el Ejército Rojo de Mao Zedong se declara vencedor de la Guerra Civil China tras derrotar dos nacionalistas Kuomintang. Tras esta ganancia, Unión Soviética establece una unión con los vencedores y crean un nuevo estado comunista llamado República Popular China. Al año siguiente, Stalin se sorprende al ver la participación de Estados Unidos a defensa de Corea del Sur, que estaba siendo invadida por Corea del Norte. El alto al fuego llega en 1943 y en ese mismo año Stalin muere y es sustituido por Nikita Khrushchev.
En los 5 años posteriores de la Segunda Guerra Mundial, un total de 15 millones de personas emigraron del este al oeste. Este hecho sucedió en 1950 y finalmente la Unión Soviética hace un bloqueo definitivo para que estos emigrantes no entren acá. Seguidamente tenemos la construcción del Muro de Berlín, construido pese a que las personas pasaban de un lado comunista al lado capitalista. Este fue el principal razón de este muro. Esta división oponía un gran riesgo de una guerra nuclear. Solo en una ocasión estuvo a punto de estallar el conflicto tras el derrocamiento del militar Batista en Cuba por parte de Fidel Castro en 1959. En 1961, Estados Unidos trató de realizar una invasión a Cuba y fracasó. En 1962 ocurrió la llamada crisis de los misiles, cuando el presidente Kennedy castigó con un bloqueo a Cuba por el asunto de los barcos soviéticos cargados con misiles dirigidos a Estados Unidos. Khrushchev cede y los barcos cambian de rumbo. Estados Unidos entró en la guerra de Vietnam, que acabó siendo un duro revés para él, con Vietnam del norte de un lado y Vietnam del sur del otro. Esta es la famosa guerra de Vietnam. La Guerra Fría fue también un espionaje, inspección, fue recíproca, hubieron conferencias, crisis y soluciones diplomáticas. Otro punto que tenemos son las carreras espaciales. Esta fue como una competencia que hubo entre la Unión Soviética y Estados Unidos en una exhibición de poderío. Principalmente, los rusos ponen en órbita el Sputnik en 1957, que era un satélite. Un año después, los Estados Unidos ponen en órbita al Explorer primero, y era más que todo una cuestión de prestigio. Seguidamente tenemos en 1961 que los rusos envían el primer humano al espacio, llamado Yuri Gagarin. En 1969 Estados Unidos envía una nave tripulada a la Luna, llamado Apolo 11. En 1980 Reagan gana las elecciones en Estados Unidos con la promesa de incrementar un gasto militar. En 1985 se desarrolló una postura nombrada como la doctrina de Reagan. En 1989 tenemos lo que es la caída de Berlín, del muro de Berlín. Supone la abertura entre ambos bloques y el final del telón de acero, y en sí el final de la Guerra Fría. Hoy en día, la mayoría de los estados del antiguo bloque comunista han acogido ideologías y políticas del mundo capitalista. Y eso sería todo.